请翻开以赛亚书58章。Leamos el libro de Isaías, capítulo 58. 请看以赛亚书的第58章 Leamos el libro de Isaías, capítulo 58, 3到9节。 versículo 3 a 9. 第3节，他们说：“我们进食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会呢？看哪，你们进食的日子，仍求利益，勒逼人为你们做苦工。”第4节，你们进食却互相争竞，以凶恶的拳头打人。你们今日进食，不得使你们的声音听闻于上。第5节，这样进食，岂是我所拣选使人刻苦己心的日子吗？岂是叫人垂头像苇子，用麻布和炉灰铺在他以下吗？你这可称为进食，为神所悦纳的日子吗？第6节，我所拣选的进食，不是要松开凶恶的绳，解下恶上的锁，使被欺压的得自由，折断一切的恶吗？第7节，不是要把你的饼分给饥饿的人，将漂流的穷人接到你的家中，见赤身的给他衣服遮体，顾惜自己的骨肉而不掩藏吗？第8节，这样你的光就必发现如早晨的光，你所得的医治要速速发明，你的公义必在你前面行，神的荣光必做你的后盾。第9节，那时你求告神，神必应允，你呼求，他必说我在这里。阿们。各位弟兄姐妹，大家平安。Que la paz esté con todos los hermanos. 今天早上我们想根据这一段圣经，继续跟大家谈谈进食的道理。Hoy a la mañana queremos seguir con el tema el ayuno. 这是当时以色列百姓在信仰生活上的一个问题。Este era un problema en la vida espiritual de los israelitas. 这个问题是以色列百姓现在信仰的盲点当中。Era un punto débil en la creencia de los israelitas, 导致他们最后被神弃绝了。haciendo que luego sean desechados por Dios. 因此，神在这里才特别提出来，为了提醒当时的以色列百姓。Por eso acá se toma este tema para recordarle a los israelitas. 今天留在圣经里面，更要提醒末世所有的信徒。Y hoy en día es para exhortar a los creyentes de los últimos tiempos. 没有错，进食本来是一件好事。El ayuno es algo bueno. 但是如果我们在进食的时候没有了解进食真正的意义， Pero cuando ayudamos, si no comprendemos su verdadero significado, 使进食变成一种形式， haremos que el ayuno sea una mera acción 甚至变成一种夸耀。 o algo para jactarse. 那么有时候我们不但得不到进食的果效，反而惹来神的愤怒。 Entonces no lograremos el efecto del ayuno, sino que vamos a provocar la ira de Dios. 结果使自己受到不必要的亏损， Y vamos a tener pérdidas innecesarias, 就好像当时的以色列百姓 como los israelitas de aquel entonces. 那这就相当划不来了。 Y esto no vale la pena. 所以我们对于进食这一件事也要特别留意啊。 Por eso debemos prestar atención al tema del ayuno. 那么为了使大家对进食有更清楚的认识， Y para que todos conozcan mejor el ayuno, 我们把这个问题分成3方面来谈。 vamos a dividir este tema en 3 aspectos para tratar. 第一个是进食的由来和意义。 El primero es el origen y significado del ayuno. 第二个是进食的目的和功效。 El segundo es el objetivo y el efecto del ayuno. 第三，要怎么样进食才能够蒙神喜悦。 Y el tercero es cómo ayunar para que sea agradable a Dios. 那么很感谢主，
有关第一项和第二项，我们上个星期六早上已经学习过了。Gracias a Dios, el primer punto y el segundo lo hemos tratado el sábado pasado. 我们发现圣经最早禁食的是摩西， Hemos visto que el primero en ayunar en la Biblia fue Moisés. 摩西为了领受神的话语，禁食40昼夜。 Moisés ayunó 40 días y 40 noches para recibir la palabra de Dios. 没有多久，为了替百姓的罪代求，又禁食40昼夜。 Y no mucho después ayunó nuevamente 40 días y 40 noches para interceder por el pecado del pueblo. 他给我们留下禁食的好典范。 Nos ha dejado un buen ejemplo del ayuno. 那后来到了律法的时代， En la época de las leyes, 以色列百姓为了在赎罪日刻苦己心， en el día de la expiación, para afligir el alma de ellos, 特别把赎罪日定为禁食的节期。 pusieron el día de expiación como día del ayuno. 这一天他们不吃不喝， Ese día los israelitas no comían y no bebían. 在神的面前切实认罪悔改， Y se arrepentían sinceramente delante de Dios, 恳求神赦免他们一切的罪过。 pidiéndole a Dios que perdonase sus pecados. 因此，什么叫做禁食呢？ Por eso, ¿qué es el ayuno? 就是要求自己不吃不喝， Es exigirse a uno mismo de no comer y no beber, 为的就是要刻苦己心， para afligir nuestra alma, 让自己能够更专心的与神灵交。 y poder estar en comunicación con Dios concentrados, 能够更彻底的认罪悔改， y poder arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. 那这种禁食才是真正的禁食。 Este ayuno es un verdadero ayuno, 这种禁食才有真正的意义。 y así surge el verdadero efecto del ayuno. 这种禁食也才能够真的产生功效。 Y este ayuno es significativo. 所以说，禁食绝对不是盲目的， Por eso el ayuno es algo muy consciente. 禁食一定有它特别的需要，还有它特别的目的。 Se ayuna por un objetivo claro y una necesidad clara. 那什么目的呢？ ¿Cuál es el objetivo? 归纳起来至少有4大类。 Podemos dividirlo en 4 grupos. 第一，为了忧伤痛悔； El primero, para aflicción y arrepentimiento. 第二，是为了脱离危难； Segundo, para librarnos de dificultades, peligros. 第三，为了要灵修得力量； Tercero, para poder cultivar la espiritualidad y recobrar fuerzas. 第四，为了医病赶鬼； Y el cuarto, para sanar enfermedades y echar fuera al demonio. 那只要我们能够抓住目的，真的是在神的面前刻苦己心呐、Y si sabemos bien el objetivo y estamos afligidos sinceramente delante de Dios, 那么相信我们一定能够得到禁食的果效的。 entonces nuestro ayuno surgirá efecto. 那么接下来的问题是，那到底我们要怎么做才算是真的在神的面前刻苦己心呢？ Entonces, ¿cómo debemos hacer para estar realmente afligidos en nuestra alma delante de Dios? 也就是说，禁食除了不吃不喝以外，我们还要注意哪些事才能蒙神悦纳呢？ Es decir, aparte de no comer y no beber, ¿qué más debemos hacer para que sea agradable a Dios? 首先，我们看以赛亚书58章的第3节上半段。 Veamos Isaías capítulo 58, versículo 3, la primera parte. 他们说：“我们禁食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会呢？”当时以色列百姓对自己的禁食起了疑问啊。 Acá los israelitas tenían sus dudas con respecto a sus ayunos, 因为他们发现，他们虽然禁食，却没有发生什么功效啊。
porque se dieron cuenta que aunque ayunaban, no se hacía caso. 所以他们才彼此对问说：“那我们进食，神怎么没有看见呢？” Dios no hacía caso a sus ayunos, no los miraba, no se daba por entendido. 我们这样刻苦己心，神为何不理会呢？ Ellos decían, nos humillamos, hemos humillado nuestras almas, ¿por qué no nos has entendido? 其实不是的， En verdad, no era así. 神是无所不在、无所不知的神。 Dios es omnipresente y omnisciente. 神什么都看见，什么他都知道。 Todo lo ve y todo lo sabe. 不管什么事情，神都非常的清楚。 Todo lo que sucede, Dios lo sabe claramente. 不但是这样，神更具有丰盛的慈爱和怜悯。 Y Dios abunda en gracia y misericordia. 神绝对不会故意不理会人的。 Dios no se hace el desentendido con la gente a propósito. 神更不会故意让人去受苦。 Y tampoco deja a la gente afligida a propósito. 因此，真正的问题并不在神，乃在以色列百姓自己啊。 Por eso el problema no se encontraba en Dios, sino en el pueblo de Israel. 当时他们的进食真的很有问题哦。 Había un problema en el ayuno de ellos. 那什么问题呢？ ¿Cuál era el problema? 于是接下来神很不客气地指出他们在进食上面的症结所在。 Y Dios se los marcó diciéndoles 最主要有3点。 que son 3 puntos claves. 第一点，追求己利啊。 Primero, que buscaban su propio gusto. 我们请看以赛亚书58章的第3节下半段。 Veamos Isaías capítulo 58, versículo 3, la última parte. 看哪，你们进食的日子，仍求利益，勒逼人为你们做苦工啊。第一，他们在进食的日子仍求利益，还逼迫人家为他们做苦工。 Ellos buscaban su propio gusto en el ayuno y oprimían a sus trabajadores. 那这种事说起来真的很荒唐啊！ Entonces, esto es inaudito. 其实当时以色列百姓之所以要进食，最大的原因就是为了求神拯救他们脱离仇敌的欺压。 Ellos estaban ayunando para pedirle a Dios que los librase de la opresión. 请看以赛亚书58章的第6节。 Veamos Isaías capítulo 58, versículo 6. 第6节， 6. 我所拣选的进食，不是要松开凶恶的绳，解下恶上的锁，使被欺压的得自由，折断一切的恶吗？哦，这个就是他们进食最主要、最大的一个目的啊。 En el versículo 6 narra el objetivo principal de su ayuno. 为了要求神松开凶恶的绳索， Pedirle a Dios que desatara las ligaduras de impiedad, 求神解下沉重的负恶， soltar las cargas de opresión 更为了要得到真正的自由， y dejarlos libres. 这些都是对的。 Esto está bien. 他们深信神是公义的， Ellos confiaban que Dios era justo 他们更相信神一定会为他们伸冤， y que Dios iba a tomar venganza por ellos. 所以才会在患难当中来求告神。 Por eso pedían ayuda de Dios cuando estaban en dificultades. 但问题是，当以色列百姓这样向神进食恳求的同时，自己却仍然是一个欺压别人的人。 Pero mientras ellos estaban en ayuno para pedirle a Dios ayuda, estaban también oprimiendo a sus siervos. 你说这个不是很奇怪吗？真的很奇怪哦。 Esto es muy raro, muy absurdo. 自己不愿意受别人欺压，却很喜欢欺压别人。 Ellos no querían ser oprimidos, pero oprimían a sus trabajadores. 就算是
在自己进食的期间也照样要欺压， incluso en el momento en que estaban en ayuno. 欺压自己的同工，欺压自己的弟兄， Oprimían a sus trabajadores, a sus propios hermanos, 只为了追求自己的利益啊！ para procurar su propio gusto. 这种做法在神看来简直是倒行逆施啊，自打自己的嘴巴。 Y esto ante la vista de Dios es algo muy absurdo, es como pegarse a sí mismo. 所以他们表面上是刻苦己心，不吃又不喝啊， Ellos aparentaban en aflicción y no comían y no bebían, 可是事实上他们的内心却又吃又喝啊，更加贪婪。 pero en sus corazones en verdad comían y bebían más y codiciaban más. 难怪神责备他们，说他们的进食是假的了。 Por eso Dios dijo que sus ayunos eran falsos. 这是第一点。 Este es el primer punto. 第二点，互相争竞。 Segundo punto, tenían contiendas entre sí. 请看以赛亚书58章的第4节。 Veamos Isaías capítulo 58, versículo 4. 你们进食却互相争竞，以凶恶的拳头打人。你们今日进食，不得使你们的声音听闻于上。第二，他们在进食的日子互相争竞，甚至用凶恶的拳头打人。 Ellos estaban en contiendas y debates mientras ayunaban y también herían con el puño entre sí. 在圣经里面，争竞是属肉体的情欲啊。 Las contiendas son deseos carnales. 请看加拉太书的第5章， Veamos el libro de Gálatas capítulo 5. 新约圣经加拉太书第5章， Gálatas capítulo 5, 请看19节。 versículo 19. 19节， 19. 情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡。20节，拜偶像、结束、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端。21节， 21. 嫉妒、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。没有错，属情欲的事情有很多， Las obras de la carne son muchas 这些事都是显而易见的。 y son ocultos. 那其中有一样就是争竞， Y uno de ellos es la contienda. 意思就是谁都不服谁，谁也不会让谁的。 Es decir, ninguno cede. 不管什么事情都要斗啊，斗个不停， Es decir, deben tener contiendas por todo. 甚至斗到头破血流也不肯罢休。 E incluso salen en desventaja y siguen en las contiendas. 那你会问说为什么呢？ ¿Y por qué sucede esto? 只为了嫉妒人不服输啊， Porque son envidiosos y no quieren perder. 只为了一个面子，一点点利益啊， Por un poco de interés o orgullo. 只为了争一口气，争一点点的权啊。 O por un poco de autoridad. 所以就这样，无论如何一定要争到底， Entonces deben estar en contienda hasta el final. 甚至用凶恶的拳头打人也在所不惜。 Incluso con sus puños hieren a otros. 这个就叫做情欲， Estos son las obras de la carne. 是属地的、属鬼魔的。 Pertenece al mundo y al demonio. 那它所带给人的结果，只有扰乱仇恨恼怒结党等等。 Solo trae ira, contiendas y odio entre la gente. 最后就是相咬相吞，彼此消灭而已啦。 Y el final es la destrucción de ambos. 既不能造就自己，也没有办法造就别人。 Uno no se edifica y tampoco edifica al otro. 更不能荣耀天上的真神哦。 Y menos puede glorificar al Dios verdadero. 所以说是百害没有一利的。 Por eso es de mucho sufrimiento y ningún beneficio.
完全跟神的性情相违背的。Esto va en contra de la naturaleza de Dios. 我们说神是和平的主啊， Nosotros pertenecemos al Dios de la paz. 所以神希望人也能够和睦相处啊。 Por eso Dios quiere que vivamos pacíficamente entre nosotros. 我们说神就是爱呀， Decimos que Dios es amor. 所以神更希望人也能够彼此相爱， Por eso Dios quiere que nos podamos amar mutuamente. 而互相增进，恰恰好相反。 Y el estar en contiendas es lo opuesto a lo que quiere Dios. 不仅不能够和睦，而且也没有办法相爱的。 No solo no vamos a estar en paz, sino tampoco nos amaremos. 这是神所厌恶的。 Esto es abominable delante de Dios. 因此，神绝对不要这些。 Dios no quiere esto. 神所要的，乃是要我们有一颗宁愿吃亏、宁可让步的心啊。 Dios quiere que tengamos un corazón dispuesto a ceder 能够用这种心来彼此包容、互相扶持啊。 y poder perdonarnos mutuamente y servirnos mutuamente. 请看罗马书13章， Veamos el libro de Romanos capítulo 13. 罗马书的13章 Romanos capítulo 13, 第8节， versículo 8. 8节， 8. 凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。再请看哥林多前书第6章， Estamos viendo primero de Corintios capítulo 6. 再请看哥林多前书的第6章， Primero de Corintios capítulo 6, 请看第7节， versículo 7. 第7节， 7. 你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？第8节， 8. 你们若是欺压人、亏负人，况且所欺压、所亏负的，就是弟兄啊。神希望我们凡事都不亏欠人， Dios quiere que no estemos en deuda con nadie. 也就是绝对不占人的小便宜的。 Es decir, no tomar ventaja del otro. 可是唯有彼此相爱，却要常常觉得亏欠， Pero al amarnos mutuamente debemos sentirnos adeudados. 就是永远感到自己做的还不够， Es decir, sentir que no hemos hecho lo suficiente, 还欠别人很多。 que aún debemos a los demás mucho. 千万不可以像使徒时代的哥林多教会那样， Y no ser como los de la iglesia de Corinto, 彼此相争，到最后还彼此相告，而且还告到法庭去。 que estaban en contiendas, incluso se hicieron juicios entre sí, 这是很不荣耀神的事情哦。 porque esto no es gloria para Dios. 保罗说这样做真的是大错特错。 Pablo dijo, este es un gran error. 为什么不肯情愿受欺呢？ ¿Por qué no querían ceder? 为什么不肯情愿吃亏呢？ ¿Por qué no estaban dispuestos a salir en desventaja? 其实吃亏不一定不好， Estar en desventaja no siempre es malo, 吃亏才是得福气的开始。 porque el estar en desventaja es el comienzo de ser bendecidos por Dios. 神就喜欢这样的人呢、 A Dios le agrada a estas personas, 就好比亚伯拉罕、以撒， como Abraham e Isaac. 亚伯拉罕让步给侄儿罗德， Abraham cedió a su sobrino Lot 结果他反而得到神更大的祝福啊。 y recibió una mayor bendición de Dios. 以撒让步给非利士人， Isaac cedió a los filisteos 结果他不但得到神更大的祝福，更得到珍贵的友谊呀、 y no solo fue bendecido grandemente por Dios, sino también obtuvo una amistad, 使自己走在宽阔的路上。 haciendo que él caminara en un camino ancho. 那这种人才是真的有爱心， Esta gente tiene verdadero amor. 这种人才是真的在刻苦己心。
Esta gente aflige su alma 真的是严以律己，宽以待人。 y trata a los demás con bondad amplia. 那么这种精神就是进食的精神哦。 Y este es la forma de llevar un ayuno. 因此，今天严格说，我们为什么要进食？ Por eso, ¿por qué ayunamos? 难道不是为了在神的面前要刻苦己心吗？ Es para afligir nuestra alma. 不是为了要更专心的与神灵交吗？ Y es para estar en comunicación con Dios más concentradamente. 不是为了要更彻底的认罪悔改吗？ Es para poder arrepentirnos sinceramente. 所以我们才要求自己不吃不喝，不是吗？ Por eso nos exigimos no comer y no beber. 那么既然是如此，我们怎么可以再去随从肉体的情欲呢？ Y si es así, ¿cómo vamos a seguir los deseos de la carne? 我们怎么可以再互相来增进呢？ Porque vamos a estar en contienda entre nosotros. 我们怎么可以用凶恶的拳头打人呢？ ¿Y cómo vamos a lastimar al otro con nuestros puños? 这个绝对讲不通的。 Esto no debe ser así. 只可惜我们看到当时的以色列百姓就是这样。 Pero vemos que en ese entonces los israelitas obraban de esta forma. 难怪神说：“你们今日进食，不得使你们的声闻听闻于上。” Por eso sus ayunos no eran recibidos en lo alto. 因为这种进食只在进嘴巴，根本没有真的刻苦己心呐。 Porque era un ayuno de labios y no un ayuno de aflicción de alma. 这种进食是假的。 Este ayuno es falso. 于是神才很恳切地告诉以色列百姓。 Por eso Dios les dijo a los israelitas firmemente. 我们请看回来以赛亚书的58章。 Volvamos a Isaías capítulo 58. 请看回来以赛亚书的58章。 Isaías capítulo 58. 请看第7节。 Versículo 7. 第7节。 7. 不是要把你的饼分给饥饿的人，将漂流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服遮体，顾惜自己的骨肉而不掩藏吗？第8节。 8. 这样你的光就必发现如早晨的光，你所得的医治要速速发明，你的公义必在你前面行，神的荣光必做你的后盾。第9节。 9. 那时你求告神，必应允；你呼求，他必说：“我在这里。”神说：“只要你们不要互相争竞。” Dios dijo, si ustedes no están en contiendas 只要你们有慈悲怜悯的心肠， y son misericordiosos con otros, 肯牺牲自己， están dispuestos a sacrificarse 用爱心去帮助那些需要帮助的人， y ayudan a los necesitados con amor, 那么你们就会好像晨光早上的太阳，充满着希望。 entonces serán como luz del alba lleno de esperanza. 你们的公义，你们的慈爱，一定蒙神纪念的。 Y tu justicia y tu amor será recordado por Dios. 你们进食祷告，一定蒙神垂听。 Entonces el ayuno de ustedes será bien recibido por Dios. 这是第2点。 Este es el segundo punto. 第3点，叫人看见。 El tercer punto es que lo vean los demás. 请看以赛亚书58章的第5节。 Veamos Isaías capítulo 58, versículo 5. 第5节。 5. 这样进食，岂是我所拣选使人刻苦己心的日子吗？岂是叫人垂头像苇子，用麻布和炉灰铺在他以下吗？第3，他们把进食变成一种形式。 El ayuno de ellos era una mera obra, 目的只是为了叫人看见。 para que los demás los vieran. 他们更把进食当作一种夸耀。 Era una obra para jactarse.
用进食来表现自己的虔诚， y para demostrar la piedad. 所以他们进食的时候常常垂着头，好像苇子一般啊。 Por eso inclinaban sus cabezas como juncos. 甚至还坐在麻布和芦苇上面，表示自己真的非常悲哀，非常的痛悔。 Y estaban en silicio con cenizas, como demostrando que estaban muy afligidos y arrepentidos. 可惜的是，他们这样做并不是出于真心呐、Pero sus acciones no eran sinceras. 他们只在做一些表面功夫啊， Solo estaban haciendo estos hechos para que los demás los vieran, 目的是为了叫人看见自己很虔诚啊。 para mostrarle a los demás su piedad. 结果不但使进食失去了意义，还让进食变成自己的绊脚石， haciendo que el ayuno sea el tropiezo propio y que no fuera significativo. 让自己在进食的事上跌倒了。 Y cayeron en sus obras. 没有错，我们说一个人要在神的面前进食，一定要用谦卑的态度啊。 Una persona debe ser humilde delante de Dios en el ayuno 一定要有悔改的表现， y debe mostrarse arrepentido. 这是对的。 Esto es correcto. 可是问题是，神所要的谦卑，并不是表面上垂着头就可以啊。 Pero la humildad que quiere Dios no es el mostrarse arrepentido. 神所要的悔改，也不是单单坐在炉灰上就行啊。 De inclinar su cabeza como juncos o estar sentado sobre la ceniza. 请不要忘记，神根本不看人的外表，神是看人的内心啊。 Porque Dios no mira las apariencias, sino los corazones de cada uno. 神所要的绝对不是人在形式上的动作， Dios no quiere solo las acciones, 乃是人在实际上的生活。 sino en la vida en sí. 因此，进食绝对不是一种信仰的仪式了， Por eso no es una acción superficial 也绝对不是一种虔诚的代表。 y no es un simbolismo de la piedad, 进食应该是一种实实在在的灵修， sino que el ayuno debe ser un cultivo espiritual sincero. 是为了信仰生活上实际的需要。 Es por una necesidad real en la espiritualidad. 那么，既然是灵修，所以重点就应该摆在自己跟神的关系上。 Entonces, si es un cultivo espiritual, hay que hacer énfasis en la relación de uno con Dios. 根本不必在乎有没有人看见或者别人怎么看我。 No debe importarnos si los demás lo ven o cómo me ven, 要紧的应该是追求自己内心的改造， sino procurar un cambio interno 而不是只强调表面上那一些的形式。 y no hacer énfasis en las acciones externas. 这样的进食才有真正的意义。 De esta forma cobrará significado nuestro ayuno. 只可惜我们看到当时的以色列百姓却不是这样， Pero vemos que los israelitas no lo hacían de esta forma, 他们舍本逐末， sino que lo invirtieron. 只追求外表，却不看重内心， Enfatizaban lo externo y no lo interno. 只想从人得来的荣耀，却不想从神来的荣耀。 Querían obtener la gloria de los hombres y no la de Dios. 尤其是后来的法利赛人更是这样。 Es más aún los fariseos. 我们请看路加福音18章， Veamos el libro de Lucas, capítulo 18. 请看路加福音18章， Lucas, capítulo 18, 请看第11节。 versículo 11. 11节， 11. 法利赛人站着自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。”12节， 12. 我一个礼拜进食2次，凡我所得的都捐上1/10啊。这是主耶稣在世上传福音的时候所讲有关法利赛人和税吏祷告的一个比喻。 Acá es una parábola de la oración del fariseo y publicano.
那从法利赛人祷告的内容，我们可以看到当时的法利赛人真的很会进食啊。Vemos que los fariseos eran muy buenos en el ayuno. 他们一个礼拜至少进食2次哎。En una semana ayunaban 2 veces. 那么为什么他们要这样进食呢？ ¿Y por qué hacían esto? 不是因为摩西律法规定了， No porque así lo pedían las leyes de Moisés, 也不是因为实际生活需要， tampoco por una necesidad en su vida, 那更不是因为真的要在神的面前刻苦己心，好好的灵修。 y menos era para humillar sus almas y 他 cultivar 们 su 的进食 espiritualidad, 只是一种信仰的形式啊， sino que era una mera acción. 纯粹是为了进食而在进食， Ayunaban por ayunar, 为了表示自己的虔诚，更为了得到从人来的荣耀， para obtener la gloria de los hombres 然后再用虔诚做得力的门路。 y usar la piedad como instrumento de obtener interés propio. 那你说这种进食还会有功效吗？绝对不可能的啦。 Un ayuno así no surge efecto. 这种进食不但不能发生功效，反而成为他们信仰的绊脚石。 No surge efecto, sino que se vuelve una piedra de tropiezo para su espiritualidad, 让他们成为一个假冒为善的恶人， volviéndose hipócritas, malvados, 惹神大大的发怒。 provocando la gran ira de Dios. 因此，主耶稣才很不客气的教训他们： Por eso Jesús les reprendió 真正的进食应该怎么做？ cómo debe ser un verdadero ayuno. 请看马太福音第6章， Veamos el libro de Mateo capítulo 6. 请看马太福音第6章， Mateo capítulo 6, 请看16节。 versículo 16. 16节， 16. 你们进食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。17节， 17. 你进食的时候要梳头洗脸。18节， 18. 不要叫人看出你进食来，只叫你暗中的父看见，你父在暗中查看，必然报答你。真正的进食绝对不可以只做表面功夫， Un verdadero ayuno no es superficial, 更不可以只为了叫人看见。 no es para que otros lo vean. 所以，当我们进食的时候，一定要特别的留意， Debemos ser sumamente cuidadosos cuando ayunamos. 绝对不可以故意脸上带着愁容把脸弄得很难看，为了让人知道自己在进食。 No debemos demudar nuestros rostros para mostrarle a los demás que estamos ayunando. 也绝对不可以故意表现得很谦卑、很虔诚的样子， Y tampoco mostrarnos especialmente humillados y afligidos, 让进食成为自己的夸口，用进食来博取人的称赞。 para que el ayuno no se vuelva nuestro orgullo y obtener así alabanza de otros. 这是假冒为善的做法， Estas son obras de hipócritas 是神所厌恶的。 y es lo que odia a Dios. 我们应该尽可能在暗中进食， Debemos ayunar en secreto, 甚至不让别人知道， sin que los otros lo noten, 只叫暗中的父看见， para que el Padre que está en secreto lo vea, 看见我们真的实实在在刻苦己心。 que vea que nos humillamos sinceramente. 那么，相信天父在暗中查看，一定会报答我们的。 Entonces el Padre que está en secreto nos va a recompensar. 因此，到底要怎么样进食才能蒙神悦纳呢？ Por eso, ¿cómo debemos ayunar para que sea agradable a Dios? 其实并不是很难呢， No es algo difícil. 只要我们注意到最重要的这3个症结所在。 Si le prestamos atención a estos 3 puntos, 第一个，绝不追求己利； que no procuramos nuestro propio gusto.
第二个，绝不互相争竞。y no estamos en contiendas. 第三个，绝不故意叫人看见。Y no lo hacemos ver a otros. 用这样来刻苦己心，再配合不吃不喝。Así nos humillamos nuestras almas y no comemos y no bebemos. 那么我们的进食，我们的声音一定听闻于上的。Entonces, nuestra oración será bien recibida en lo alto. 我们的求告，神必应允。Y Dios responderá a nuestras súplicas. 我们呼求，神必说：“我在这里。” Y responderá Dios a nuestro clamor diciendo, heme aquí. 最后我们来看两段圣经。Por último, vamos a ver dos pasajes bíblicos. 请看马太福音第9章 Veamos Mateo capítulo 9, 14节。 versículo 14. 马太福音第9章14节。 Mateo capítulo 9, versículo 14. 那时，约翰的门徒来见耶稣，说：“我们和法利赛人常常进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”15节， 15. 耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀痛呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要进食了。”再看第11章。 Sigamos viendo Mateo capítulo 11. 马太福音第11章， Mateo capítulo 11, 请看18节。 versículo 18. 18节， 18. 约翰来了，也不吃也不喝，人就说他是被鬼附着的。19节， 19. 人子来了，也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。但智慧之子，他以智慧为事。当施洗约翰在世上工作的时候，他和他的门徒常常进食。 Cuando estaba en vida, Juan Bautista no comía y no bebía junto a sus discípulos. 可是当主耶稣出来传福音的时候，主耶稣跟他的门徒却很少进食。 Pero cuando Jesús estaba con sus discípulos, ayunaba poco con sus discípulos. 于是施洗约翰的门徒觉得好奇怪，就跑来问主耶稣。 Por eso los discípulos de Juan el Bautista vinieron a preguntarle a Jesús. 主耶稣告诉他们，进食不是在比赛。 Y Jesús les enseñó que el ayuno no es una competencia, 进食是要按实际的需要， sino es acorde a la necesidad de cada uno. 该进食而不进食不对，反过来不该进食而进食也不好。 Cuando uno no debe ayunar y ayuna, no es bueno, como tampoco no ayunar cuando se debe ayunar. 可见该不该进食，并没有绝对的标准，必须要看个人的需求和他的信心。 Por eso, cuándo se debe ayudar o no depende de la necesidad de cada uno. 重点是不可以作假，也不能够勉强。 Lo importante es no obligar a nadie y no fingir, 更不可以互相论断。 y menos juzgarse mutuamente. 施洗约翰不吃不喝是对的， Juan el Bautista ayunaba y hacía lo correcto. 主耶稣又吃又喝也是对的， Y Jesús comía y bebía y era correcto, 因为他们都是为了工作上的需要，而且都是为了在神的面前做的。 porque ambos hacían lo que hacían para servir a Dios. 因此，如果要问进食最重要的是什么？ Entonces, ¿qué es lo más importante en el ayuno? 是存心啊，不是形式啊。 Es hacerlo desde el corazón y no solo una obra. 要紧的是我们在神的面前要真的刻苦己心。 Lo importante es estar humillados en nuestros corazones sinceramente delante de Dios. 有一位长老每天早上进食好多年了， Hubo un anciano que ayunaba todas las mañanas por muchos años.
后来他发觉我自己这样进食好像变成一种习惯了， Y luego reflexionó y dijo, parece que es una costumbre para mí el 所以 ayunar. 他就恢复吃早餐了。 Entonces volvió a desayunar. 结果他觉得这样也很好啊。 Y le pareció que era bueno también. 在台湾有一次大专学生灵会啊， Hubo un seminario teológico en Taiwán de jóvenes universitarios. 大家为了迫切祷告求能力啊， Ellos, para orar todos juntos ferviente y pedir fuerzas, 有一些姐妹率先就进食祷告， hubieron hermanas que ayunaron primero. 那后来弟兄知道了，他们也跟着跟进， Y cuando los hermanos supieron esto, también se sumaron al ayuno. 可惜的是，不是为了祷告求能力啊， Pero no ayunaban para orar fervientemente y pedir fuerzas, 而是为了不可以输给姐妹，没有面子啊。 sino que lo hacían para poder ser igual que las hermanas en el orgullo. 结果弟兄姐妹开始进食祷告比赛啊， Entonces comenzaron a ayunar como una competencia. 结果好事就变成坏事了。 Entonces lo que era en principio algo bueno se volvió algo malo. 没有多久，魔鬼就开始工作哦， Entonces el demonio hizo su obra. 邪灵一进来，祷告的声音都变了。 Y al entrar el espíritu maligno, la forma de orar de ellos cambió. 经传到奉主耶稣圣名赶撒旦才停止啊。 Y el pastor tuvo que echar fuera al demonio para cesar la oración. 可见进食固然是好，但是也要特别留意啊。 Por eso el ayuno es bueno, pero uno debe ser sumamente cuidadoso. 求神帮助我们，让我们都能够明白进食的道理。 Que Dios nos ayude para poder comprender el ayuno. 让我们都有进食的智慧， Para que tengamos sabiduría y conocimiento correcto en el ayuno. 请记住主耶稣的话：智慧之子总以智慧为是。 Y por la sabiduría es justificada los hijos de la sabiduría. 让我们进食的智慧，在我们进食的行为上永远都是对的。 Para que la sabiduría en el ayuno sea correcta en nuestro accionar. 用这样来容神来益人， Para poder glorificar a Dios y edificar al hombre. 并且造就自己。 Y poder edificarnos a nosotros mismos también. 最后唱诗 Por último, cantemos un himno. 259首。 Himno número 259.